esta mañana tan hermosa y por poder expresar con palabras de tu Espíritu que pones en nuestro corazón nuestra gratitud y nuestra respuesta, quizá no la que ya debiera ser, Padre, pero es la respuesta que surge de nuestro corazón por experimentar tu amor. Gracias, Padre, por esta bendición tan grande. Y ahora que vamos a recibir tu palabra, abrimos nuestro corazón completamente para ti, para que tú puedas poner en nuestra vida la palabra que ha de traer mucho fruto para nuestro corazón, nuestra vida entera y para nuestro entorno, para que podamos ser sal de la tierra y luz del mundo. Gracias, Padre, por tomar nuestra vida en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar esta mañana con lo que hemos estado mirando. Y esta mañana quiero ver algo junto con ustedes, hermanitos amados, que me parece muy importante y muy cercano a nosotros. Esto es muy bueno de observarlo. Y quiero leer unos fragmentos, unos versículos de la carta a los Efesios. De hecho, yo quiero invitarles, ojalá algunos acepten la invitación porque va a ser muy edificante. Quiero invitarle a quien se acuerde, lo guarde en su corazón, como María que guardaba las cosas en su corazón para meditarlas. Les quiero invitar a leer en la carta a los Efesios un fragmento. Son 2 capítulos que se leen creo que se leen como en 1 minuto, 2, no sé, una cosa así, es muy rápido. Y este fragmento de la carta es Efesios del capítulo 4, verso 17, y te lees de corridito, pausadamente, pero de corridito, hasta el capítulo 6, verso 9. En este fragmento, el Espíritu Santo, a través de la pluma del apóstol, nos va a hablar de la manifestación de la realidad de Dios, de la presencia de Dios, del reino de Dios, del Espíritu Santo, de la nueva vida, en nuestra vida práctica, que esa es la manera de observarla. Porque una religión que está hecha de ilusiones puede dejarnos haciendo castillos en el aire y no disfrutando junto con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestro entorno, la realidad del reino de Dios. Porque miren, quiero darles una especie de definición a la luz del Espíritu Santo de lo que es el reino de Dios. Muchas veces hemos oído del reino de Dios y las parábolas del reino de Dios que Jesús nos habla constantemente, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, o el reino de los cielos es un hombre que encontró un tesoro, en fin, todas las parábolas del reino. El caso es que se habla en los evangelios constantemente del reino de Dios. Y si tú te das cuenta, esta es la predicación de los evangelios. ¿En qué consiste la predicación de Jesús en los evangelios? De que el reino de Dios ha llegado ya. Pero cuando tú brincas a las cartas, a la vida de la iglesia, al libro de los Hechos, las cartas de Pablo, de Juan, de Santiago, de Pedro, nos damos cuenta que el objeto o el tema de la predicación no parece ser exactamente el mismo
aunque sí es el mismo, pero ya no se le nombra así, ya no constantemente se está hablando del reino de Dios. ¿Cuál es la explicación? Que ahora el tema de la predicación en las cartas es Jesucristo. Y la manera en que los apóstoles, el Espíritu Santo, ya en la vida de la iglesia, en la vida de los hermanos, en lo que nos toca vivir a ti y a mí, nos va a mostrar qué es el reino de Dios, cómo se vive, cómo se observa y de qué se trata. Y lo que yo quiero decirles como especie de definición, exactamente, es ¿qué es el reino de Dios? Es algo muy simple, profundo pero simple. El reino de Dios es el modo de obrar de Dios. No es una cosa extraña, no es una cosa imaginativa, ilusoria, en un planeta extraño, en un estado del ser más allá de lo que jamás has pensado. No, el reino de Dios es la propia vida tuya, lo que vives, pero lo vives al modo de Dios. El reino de Dios entonces es la manera de obrar de Dios, que es distinta al modo de obrar del hombre natural, del hombre viejo, de la carne, de las tinieblas, de la mente de este mundo. Pero no cambia el mundo. Para vivir el reino de Dios no me tengo que ir de Puebla, no tengo que dejar de pisar las calles de esta ciudad. Para vivir el reino de Dios no tengo que cambiarme de casa, o de esposa, o de familia, o de hijos, o cambiar mi estado civil, o cambiar mi estado, cambiar de trabajo, o cosas por el estilo que a veces imaginamos, o a veces quién sabe de dónde nos vienen, ideas muy imaginativas de lo que es el reino de Dios. Miren, estoy exagerando, pero a veces pareciera que hablamos del reino de Dios los cristianos como si nos fueran a salir como alitas y fuéramos a vivir en las nubes o con una vida extraña, distinta. No, el reino de Dios lo vivo en esta ciudad, en mi domicilio, con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis padres, mi escuela, mi trabajo, mi casa, mi taller, mi empresa, pisando estas calles, viviendo mi vida, pero he aquí la diferencia. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos algo que a mí me impactó? Déjenme platicarles que esta palabra que compartíamos el domingo del contraste entre Jesús, rey pero no rey de este mundo, y Pilato, que está simbolizando al príncipe de este mundo, a la manera de pensar de este mundo, a la manera de gobernar, me surgió en el momento de la prédica. No lo había llevado nunca a tal grado de interpretación y a mí me impactó mucho. Y quiero explicarlo de una manera más detallada, porque esto nos va a traer mucho gozo y muchas ganas de vivir y vivir bien. El viernes decíamos que Jesús vino a mostrarnos cómo se le hace para vivir y tener vida en abundancia. Él nos lo muestra viviendo. ¿Cómo nos lo enseñó? Tomó un pizarrón y unos quises, o un pizarrón blanco y sus plumones, y empezó a dar clases de teología. ¿O cómo nos enseñó Jesús que se puede vivir en abundancia? Viviendo. Explicábamos que es como si un papá que es carpintero y se le acerca a su niño y le dice, yo quiero ayudarte, y dices, bueno, si lo dejo que él lo haga ahorita, luego, y tengo que entregar este mueble que es un trabajo fino, pues me lo van a regresar.
no se les vaya a caer el ropero. Entonces, pero le dice, a ver, fíjate cómo lo hago, pon atención, y luego ya me vas ayudando, y ahora a ver, córtame estos palitos, ahora a ver, aquí ponle pegamento, y haciéndolo, el niño va aprendiendo, mirando cómo lo hace el papá, el niño va aprendiendo. Jesús nos vino a enseñar lo que es vivir y tener vida en abundancia viviendo. Bueno, regresando a lo que simboliza Pilato y Jesús, están cara a cara, uno frente al otro. Jesús, que dice, mi reino no es de este mundo, y Pilato le dice, de modo que tú eres rey, pero mi reino no es de este mundo. Y Jesús le dice, mira, si mi reino fuera de este mundo, le pediría yo a mi Padre que enviara un ejército de ángeles para que peleara por mí. En otras palabras, si mi reino fuera de este mundo, me pondría a la par que tú a discutir filosóficamente, intelectualmente, a ver quién tiene más poder, a ver quién tiene más inteligencia, o más revelación, o más no sé qué, y me pondría yo al mismo terreno que tú, en los mismos términos, a discutir. Pero mi reino no es de este mundo. No es con argumentos como yo voy a mostrarte la verdad. Otra de las cosas que le dice Jesús, yo he venido a dar testimonio de la verdad, de lo que es la verdad. ¿Y cómo lo va a hacer? Viviendo, entregando su vida. El contraste es entonces el modo de pensar, de gobernar, y con gobernar no quiero que pienses solamente en políticos o reyes, sino el modo de mirar la vida y sacarla adelante. Pilato representa el modo del mundo, el modo del hombre viejo, la vieja creación, de vivir, de entrarle a la vida, de hacer, de gobernar. ¿Sí recuerdan cuando Jesús dice que los de este mundo gobiernan ejerciendo poder y subyugando a los más débiles? ¿Sí recuerdan? Jesús dice en los evangelios. Pero en el reino de Dios no es así. Y Jesús con su vida muestra cómo se vive. De hecho, Él ya lo insinúa, lo declara cuando dice, el que quiera ser alguien en el reino de Dios, hágase como uno de estos pequeñitos. Y recuerdan, cuando uno estudia un poquito ese pasaje, dicen algunos comentaristas que saben del griego, que llama a un niño que es mocito. Dice, el que se haga como uno de estos niños es el más grande del reino de Dios. Porque el más grande en el reino de Dios es el que sirve. Eso es lo que está simbolizando Pilato frente a Jesús. No es que Jesús va a establecer un reino nuevo en no sé dónde, en Roma, en Nueva York, en Marte. No, en tu misma realidad, en lo que vives, pero viviéndolo a la manera de Dios. ¿Sí me explico? Ese es el reino de Dios. Y ese es el contraste. Pilato, tú gobiernas con poder, con fuerza, con inteligencia, con astucia, te vas dando maña. Aquí el más débil se tiene que llevar a los al más fuerte se come al pez chico. Y Jesús viene con una realidad completamente distinta. De eso trata Efesios capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 6, verso 9.
Ahora, no quiero que lo leas aquí, por favor, pero yo te invito que lo puedas leer, se lee en 2 minutos, es un fragmento. Que lo leas en casa porque de esto está hablando el apóstol. Yo voy a leer algunos pedacitos, unos versículos, para que nos demos cuenta qué es lo que queremos decir. Lo que va a mostrar el apóstol es cómo en mi vida y en tu vida vivimos el reino de Dios y se manifiesta, y aquí se vive el reino. Voy a leer algunos fragmentos, unos pedacitos. Me voy a ir brincando, por ejemplo, el versículo 25 de Efesios 4. Por lo cual, antes, mire, por eso quiero que lo lean en casa, de verdad va a ser edificante. Porque vas a ver la conexión entre la parte teológica, pesada, fuerte del apóstol, donde el Espíritu Santo le está mostrando lo denso, el tuétano, de dónde sale, cuál es el principio, la nueva vida en Cristo. Y está invitando, llamando a revestirnos del hombre nuevo creado según Cristo. Y luego pasa a un terreno muy práctico, muy vivencial, muy a la mano, para mostrarnos qué significa esto y no quedarnos con la teología allá en las nubes, sino traerlo a mi relación con los que están junto a mí y a lo mejor no están junto a mí, con mis semejantes, con mis hermanos y en mi propio corazón. Cómo vivir en mi propio corazón, en mi vida práctica cotidiana, esta realidad tan maravillosa. ¿Cómo se manifiesta? Y por eso leo algunos versículos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de nosotros, somos uno en Cristo. O sea, nadie se puede dar un martillazo en el dedo a sí mismo. Lo mismo que se dice de los esposos, ¿sí recuerdan? De la pareja. Jamás nadie desprecia su propio cuerpo, que lo va a decir adelante. Está incluido en este fragmento del que le estoy hablando, Efesios capítulo 5. Sino que su propio cuerpo lo ama, lo cuida, lo sustenta. Es válido para todo hermano, para todo hombre, para toda mujer, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Tú le harías una trampa a tu hijo? Dice luego el 28, el que hurtaba o robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí hay un punto de vista muy particular. Dice, antes robabas, pero ahora el Padre te invita y el Espíritu Santo te da la capacidad de que trabajes, pero no porque quieres, no sé qué quieres, sino para que tengas que compartir. Si te das cuenta cómo está la mirada, es el éxtasis, la mirada pues está puesta fuera de uno, lo cual es lo que más le hace mejor a uno. Cuando te sientas triste, cuando te sientas deprimido, quita por unos minutitos la mirada de ti mismo, de ti misma, y ve y compártele de Jesús a alguien, y vas a ver qué te pasa. Vas a ver qué te pasa. Y a lo mejor no con palabras religiosas o de la Biblia. Simplemente le compartes una confianza, un ánimo, una esperanza, y vas a ver qué ocurre. Dice también el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es la manera de obrar a Dios. Eso es el reino de Dios. Pórtate con tu hermano como Dios es. Leo otro pedacito ahora en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Si se dan cuenta, todo el tiempo vive al modo de Dios, obra como Dios, ama como Dios, misericordia como Dios, trata a los demás como Dios, trabaja como Dios trabaja. Haz negocios al estilo de Dios. Nada está reprobado. Solo hazlo al modo de Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Luego el capítulo 6, me brinco y leo ahí unos poquitos. Hijos, fíjate lo práctico. Ahora va a hablar de los hijos y los padres y de los patrones y los trabajadores, los empleados. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No quiere decir que saques el cinturón. Lo que conocemos a papá, sabemos qué significa para papá disciplina y amonestación. Animar a la fe. Animar a la fe. Conozco profesores, amigos míos, que le han dado la vuelta a esto de hacer exámenes y calificar. Y tratan de mostrarle a los alumnos, de decirles, mira, el examen no es para saber que no sabes y reprobarte. El examen es para ver dónde te falta y ayudarte. Después del examen me voy a dar cuenta, te voy a llamar a los cubículos y te voy a dar unas clases especiales para que eso lo soluciones. ¿Sí se dan cuenta? En lo natural. Un buen maestro. Bueno, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. En el tiempo de Pablo habla de siervos y amos. En nuestro tiempo podemos ya hablar de empleados y empresarios o empleadores. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, o empleadores, o empresarios, patrones, como quiero decirle, haced con tus empleados lo mismo que dijo antes, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es también, dice, es también el vuestro y está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas.
Pablo no está hablando de moral, ni de ética. Nos está diciendo cómo se manifiesta y dónde se vive el reino de Dios. Quiero traerlo a alguno. Miren, estamos congregados hoy por las circunstancias que en este tiempo nos tocan vivir. Habemos un número más reducido de asistentes, pero esto nos permite poner ejemplos muy prácticos y muy cercanos. Si alguna es maestra, voy a poner ejemplos de... Ya ustedes me van a entender. Si una es maestra y trata con niños de kinder, ¿dónde crees que vas a vivir el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Esas clases se las estás dando, lo haces para quedar bien con los papás, con los niños, en parte sí, pero principalmente con papá. Porque, ¿cómo doy mis clases? Lo hago al modo de Dios. O bueno, o mi trabajo es manual y tengo que instalar una bomba. ¿Dónde crees que está el reino de Dios? ¿Ahí? ¿Cómo la voy a instalar al modo de Dios? Ay, hermano, por favor. Sí. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Con ejemplos de su tiempo, y nosotros lo traemos a nosotros. Y pon lo que tú quieras. Soy empresario. ¿Cómo voy a hacer empresa? ¿Cómo voy a hacer negocio? Al modo de Dios. Voy a poner un ejemplo muy simplón, muy rudimentario, pero es para ilustrar. El otro día alguien me platicó que fue a un negocio, creo que a la carnicería, y pagó con un billete de 100 pesos o algo así, y cuando el hombre, el dueño del negocio, le dio su cambio, le daba cambio como de uno de 500. Y dice este hermano que en un instante vio y dijo, chis, qué suerte la mía. No, pero inmediatamente su corazón dijo, la mente de Pilato, el modo de que lo que representa Pilato, pobre Pilato, ya lo agarré de poquito, pero es lo que representa. Ese tiene mucho dinero, hasta le sobra, es más, hasta es feo con sus empleados. Y le voy a decir, le sobra. Pero el hermano le dijo, oiga, se equivocó. Ya me está dando mi domingo. Ay, muchísimas gracias. Es un ejemplo muy rudimentario, pero para ilustrar, pero aplicable a todo. ¿Cómo hago negocios? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo soy con mi empleador? ¿Cómo soy con mi empleado? ¿Cómo soy con mis maestros? ¿Cómo soy con mis alumnos? ¿Cómo soy con mi novio, con mi novia, con mi esposo, con mi esposa, con mi amigo, con mi amiga, con mi compadre, con mi tío, con mis papás, con el vecino, con el chofer, con el dependiente, con el... ¿O qué tal si vendo pescado? ¿Cómo voy a atender a la gente? Al modo de Dios. Imagínate a Jesús teniendo su negocio de pescado. ¿Cómo lo hará? Jesús trabajaba con su papá. Jesús aprendió el oficio de la carpintería con José, pero el modo de ser del Padre Celestial. Y viviendo, cuando llega a su plenitud Jesús de su madurez y el Espíritu Santo lo lanza
a manifestar el reino de Dios en su propia vida, lo vemos cómo trata a los pecadores, a las mujeres, a los niños, a los publicanos, a los romanos, a los judíos, a los fariseos, cómo trata a cada uno, los signos que hace. Pero aquí vamos a encontrar un secreto. Dices, bueno, pero ¿saben qué? Que esto no es para vivir así, no basta, no es una disposición optimista hacia la vida. No basta con que en la mañana diga, ay, sí, voy a ser bueno con la gente. No es control sobre mis emociones. No es meramente un impulso de mi inteligencia, de mi entendimiento, que me dice que debo tratar bien a mis semejantes. Tampoco es eso. Todo eso no alcanza. Es más, si yo quiero vivir lo que acabo de decir hasta aquí, así, opera hasta en contra. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Qué es lo que más impulsa al pecado? ¿Dónde está el motor del pecado? La ley. Si yo me quiero portar bien y tratar bien a mis semejantes y así me lanzo, es para peor. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Ahí está su aguijón, su ponzoña, como el del alacrán. Cuando el pecado entierra su aguijón, entra la muerte. ¿Y qué es lo que le da la fuerza al dichoso aguijón? La ley. Eso es lo que le pasaba a los fariseos, a los judíos. Querían ser buenos y eran peores. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Veamos a Jesús, que viviendo nos enseñó cómo se vive y se tiene vida en abundancia. Antes de esto, para cerrar esta parte que hemos leído, veamos en Mateo capítulo 5. ¿Me puedes avisar qué tiempo lleva la grabación, por favor? 32. Capítulo 5, versículo 48, dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es de lo que está hablando ahora Pablo en la vida práctica, cotidiana, que es donde se vive el reino de Dios. Bueno, entonces, ¿dónde está la clave, el secreto? Veamos a Jesús. Lo primero que tenemos que observar, y es lo que veíamos hace 8 días, yo quiero que junten esta enseñanza con la de la semana pasada. ¿De dónde eres tú? ¿Por qué puedes vivir así? Le decía Pilato. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde sacas esto? Pedro al ver lo que estamos mirando hoy, se espanta y le dice a Jesús, bueno, no, si esto es así, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Lo primero que observamos en Jesús es que no es terrenal, es celestial. Lo cual no quiere decir que viene de Júpiter, sino que viene del Padre. Y empezamos a encontrar el hilito y lo jalamos. No es terrenal, es del cielo, es celestial. ¿Y recuerdan esto que nos ha estado enseñando el hermano Bartomeo? Y como el terrenal, tales los terrenales, pero como el celestial,
tales los celestiales. Jesús es de arriba, es de Dios, es del Espíritu. No vive por la ley, vive por la comunión con el Padre, por la confianza. Los milagros, las señales que hace Jesús, lo que buscan es mostrarnos que Jesús es de arriba, que no actúa como terrenal, que no gobierna al estilo de Pilato, que Él no es de ahí. Él no es así. Para ir concluyendo, ¿cómo le hizo Jesús? Por el Espíritu. ¿Y cómo le hizo para vivir por y en el Espíritu? Acogió el amor del Padre. Aceptó la paternidad de Dios. Y esto lo hizo vivir como hijo. Para que se grabe en la memoria. Dios vino a ser papá. Y los hombres y las mujeres vinimos a ser hijos e hijas. Dios ofrece paternidad, es decir, déjame ser el que te ayuda, el que te sustenta, el que te sostiene, el que te contiene. Y eso, cuando lo acoges, te hace ser hijo, y a todos los que le recibieron les ha dado el poder de ser hijos de Dios. Ya no hijos de Pilato, ya no el modo de gobernar de los hombres de este mundo. Otra manera de tratar, otra manera de ser, otra manera de mirar. ¿De dónde viene esto? Del Espíritu. ¿Y cómo se puede vivir en el Espíritu y por el Espíritu? Acogiendo la paternidad, el amor que ofrece Dios. Dios en Jesucristo vino a ofrecer paternidad. A la pregunta de Pilato, ¿de dónde eres tú? O de la gente, ¿de dónde saca él tal sabiduría? ¿De dónde le vienen estas señales y estos milagros? De Moisés se dice que viene de Dios, que le habló Dios, pero conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas. Es de Nazaret, de un pueblucho muy chafa, de donde no sale nada. ¿De dónde le viene? Del Padre. Acogió el amor del Padre, lo aceptó. ¿Cómo lo hizo Jesús? Lo vemos muy apegado a papá. El Padre vino a ofrecer paternidad y los hombres hemos venido a acoger ese regalo para ser hijos, que es lo mismo que decir ser del cielo, ser celestiales, ser verdaderamente hombres. El hombre no es verdaderamente hombre si no acepta la paternidad, es decir, el amor ofrecido de Dios. Ese es el punto. Así que solamente acoge el amor del Padre. Hay maneras muy sencillas de acogerlo. Temprano en la mañana, dile: yo recibo, Padre, tu amor, y este día como salido de tus manos. La reunión es una provisión bárbara. Y lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Cómo se come pan del cielo, que cambia nuestra naturaleza y nos transfigura y nos hace como Jesús del cielo. ¿Qué pan comía Jesús que podía tratar con amor siempre incondicional y gratuito?
¿Dónde eres tú? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Cómo le haces? ¿Por qué puedes servir siempre? ¿Por qué puedes entregar tu corazón y amar así? Padre, queremos darte gracias por tu palabra y ayúdanos con tu Espíritu Santo a acomodarla en el corazón y que tu palabra y tu Espíritu y el amor de los hermanos nos ayuden a vivir con esta realidad que tú nos has regalado en Cristo Jesús. Amén.